dices, el futuro es inteligencia artificial. Pues claro, por eso cotizan a 40 veces utilidades. Entonces no estará muy adelantado el mercado, no estará proyectando ingresos de más cuando se tienen que hacer inversiones muy fuertes y no se conoce la rentabilidad de dichas inversiones, ¿no? ¿Cómo llegamos a hacer ese tipo de tecnología que sea imperceptible? Y ChatGPT va a ser recordado como un punto de inflexión en la historia de la humanidad, en donde se empezaron a digitalizar muchos de los trabajos humanos. Que ya vas a poder suplir a una película de Hollywood con inteligencia artificial y no le vas a tener que pagar actores. Si empezaron a confiscar también las reservas internacionales, pues ¿en qué momento van a empezar a confiscar ahora también el oro moderno, ¿no? La disyuntiva es si estamos viviendo la revolución tecnológica del siglo o simplemente una burbuja más de tulipanes que se va a tronar, mi querido Comet. Este episodio es presentado por GBM. Invierte con propósito. Pero bueno, la disyuntiva es si estamos viviendo la revolución tecnológica del siglo o simplemente una burbuja más de tulipanes que se va a tronar, mi querido Comet. ¿Por qué no empezamos por el principio? Pues sí, mira, yo un punto que quiero hacer es que los mercados siempre se adelantan, son forward looking, ¿no? Entonces, los precios de las cosas en el mercado ya reflejan lo que la gente piensa que va a suceder de cierta manera. Ya empiezas a ver, dices, el futuro es inteligencia artificial. Pues claro, por eso cotizan a 40 veces utilidades. Están pensando que va a tener un crecimiento muy fuerte el sector, ¿no? En general, se estima un crecimiento entre el 25 y 35% anual compuesto en el sector. Y de 2023 a 2030 se espera una inversión de hasta 5 trillones de dólares, ¿no? Para 2030 se espera también 1.8 trillones de dólares en ventas. Entonces ya se empieza a convertir en una realidad y las inversiones que se está haciendo en esta industria no son cosa menor. Y la están haciendo desde las Max 7 hasta empresas más chicas, hasta gobiernos, hasta instituciones como GBM que empieza a tomar la inteligencia artificial como uno de los pilares estratégicos hacia adelante, ¿no? No sé, Flaco, si quisieras agregar algo de esto del principio. Nada más las Max 7 invierten 400 billones de dólares este año. Nada más las Max 7. Yo creo que esto empieza mucho más atrás. Empieza con todo el tema de la revolución tecnológica que empezó a mediados del siglo pasado. Y cómo el invento de los microchips nos ha ayudado a evolucionar muchísimo como humanidad, sin lugar a dudas, pero también como negocios. Tú sabes mi posición, que tal vez un tanto controversial sobre las inversiones del futuro, pero si medimos los retornos del Nasdaq contra los retornos del Standard & Poor's 500, pues no tienen ni siquiera punto de comparación. De hecho, el Standard & Poor's 500 lo deberían de dividir en dos, ¿no? El Standard & Poor's 7 y el Standard & Poor's 493. Si separas esos dos, los rendimientos son abismalmente distintos. Casi todo el rendimiento de las últimas 2 décadas viene de tan solo 7 acciones, que es increíble. Y claro, dices, bueno, pues es que no sé cuáles de las 500 van a terminar siendo esas 7, ¿no? Pues es un juego de probabilidades. Pero mejor que sean 100, ¿no? Como en el caso de Nasdaq, que son empresas de tecnología, a empresas, pues en fin, industriales y de otras capacidades que no tienen ese modelo de negocio. ¿Y por qué creo que el modelo de negocio de las empresas tecnológicas es superior? Uno, porque pues es digital, ¿no? Y las computadoras y las máquinas y la misma inteligencia artificial no duermen, no comen, no hacen dramas, no tienen problemas. Es mucho más fácil lidiar con ellos y además te permiten tener pues ciertas economías de escala, efectos de red que son muy poderosos, que terminan generando monopolios naturales, como es el caso de Meta, de Google, de Nvidia y de muchas de estas empresas. Me parece muy, muy relevante decir esto porque la tecnología ha venido avanzando a tal grado en donde también los negocios se han vuelto mucho más rentables. Si tú comparas los distintos sectores dentro del Standard & Poor's 500, el sector de tecnología por mucho es el que tiene los mejores márgenes y obviamente los mejores crecimientos y por ende también la mejor rentabilidad. La rentabilidad del sector de tecnología en las últimas 2 décadas ha sido el 20%, que se compara contra el 8-6% de otros sectores como el industrial, el comercial. O sea, es simplemente otra dimensión de la cual estamos hablando. Y para meterle esto encima, pues para mí el tema de la inteligencia artificial no es una app, no es, ya salió Meta y es la nueva aplicación que todo el mundo está usando. Es como la electricidad, va a ser un cambio transversal que va a generar una productividad tremenda en muchísimas industrias. De hecho, hay una gráfica muy famosa en donde se mide el desempeño de la bolsa de manera generalizada y llega un punto en donde tú ves el aumento en los empleos contra el desempeño de la bolsa y el aumento sobre todo del PIB
Y hay una bifurcación, sobre todo en los empleos, en el 2022, cuando sale ChatGPT. Y ChatGPT va a ser recordado como un punto de inflexión en la historia de la humanidad, en donde se empezaron a digitalizar muchos de los trabajos humanos. Y obvio, eso como consecuencia nos puede traer una gran crisis desde el punto de vista social, pero desde el punto de vista de productividad y rentabilidad va a ser también un antes y un después, que yo creo que le da pie no nada más a lo que estamos viviendo, sino a una proliferación y a un bull market que va a ser, desde mi perspectiva, sostenido durante los próximos 10 años. Sí, correcto. A mí me gustaría hacer un poco zoom, porque AI pues, es un término muy amplio, ¿no? Entonces, desmenuzarlo un poco y desglosarlo. Hice una tablita con los valores estimados a 2030. Obviamente hay distintas fuentes. Está McKinsey, está Gartner. Y me gusta a mí hablar en rangos. Ya sé que tú me vas a decir, pon un número, pero hablar en rangos porque pues, es difícil. Me gusta hacerte güey. Pues bueno, modelos de LLMs. El valor estimado 2030 de 700,000 millones a 1 trillón. Nada más de los modelos. ChatGPT, Gemini, está Anthropic con Claude, etc. Pues ya vamos, ¿no? Tarde. O sea, OpenAI está valorado en 500 billion, Anthropic en 170, ya llegamos a los Pero 700 más que billion. Capitalización de mercado, yo creo que se refiere A ingresos, a revenues. Ya. Automación y robótica, igual llega como al $1 trillón. Luego está visión por computadora y reconocimiento de imágenes, $600,000 millones. Inteligencia artificial en salud y medicina, 300,000 millones. Luego en finanzas y banca, 350,000 millones. Infraestructura de nube, que pues ahí sabemos que está Google, está Amazon con AWS, está Microsoft con Azure, 500,000 millones para el 2030, ¿no? Entonces aquí pues llegas a un valor que si empiezas a sumar todas estas subsectores, pues llegas a esos 4 trillones, ¿no? Ahora de repente empieza la disyuntiva, porque dices, nada más Nvidia ya vale esos $4 trillones. Nada más Nvidia ya los vale. Entonces no estará muy adelantado el mercado, no estará proyectando ingresos de más cuando se tienen que hacer inversiones muy fuertes y no se conoce la rentabilidad de dichas inversiones, ¿no? Y yo creo que para empezar a contestar esta pregunta tienes que ver la inteligencia artificial en 2 niveles. Uno, los ingresos que se van a generar, que sí lo tienes que proyectar y desmenuzar como lo acabo de hacer un poco, pero otro también la productividad y los costos que te vas a ahorrar, porque eso es parte del impacto que ya estamos viendo, ¿no? Empiezas a hablar de que el 30% del código de Google ya no lo tiran los programadores, sino es inteligencia artificial. Y empiezas a ver estas eficiencias operativas. Y tú hablabas de algo muy interesante ahorita, que es el tema de la rentabilidad en el S&P 500, cómo ha ido subiendo esa rentabilidad. Los márgenes en los últimos 25 años, aquí tengo el dato, han subido de margen operativo en el 2000 era del 9% y el neto del 7%. Y si me voy a 2025, el margen operativo ya es del 12.2% y el neto igual, 12.5%, 12% igual. O sea, están muy pegaditos pero vemos un incremento en rentabilidad importante y ahí también empiezas a hablar de ¿se merece un múltiplo mayor la bolsa ahorita cuando empiezas a hacer comparativas hacia atrás a lo que cotizaba hace 25 años? Son empresas más eficientes, ¿sí o no? ¿no? Yo creo que sí, pero tampoco puedes exagerar, ¿no? ¿Pero te parece exagerado? O sea, ahorita la bolsa, el Standard & Poor's 500, bueno, es más, ni siquiera vamos a hablar del Standard & Poor's 500 porque es el pasado, eso ya quedamos. Hablemos de las acciones de las Magnificent Seven. O sea, a ver, está Nvidia que cotiza 28, 30 veces forward earnings, ¿no? Más o menos, o 35, chance ya subió un poquito más. Sí, un poquito, ya casi pega 40. Ya ha pegado 40. Sí. Ok, que aparte... Y digo, también hoy salió a hablar Jensen Huang y dio ahí algunas pistas de la demanda de Blackwell y de otros chips. Y estaba leyendo un post muy interesante porque la conclusión de este cuate que analizaba la conferencia, yo no la pude ver, estaba estudiando para esto, pero decía, los estimados de los analistas están abajo por 15%. O sea, ya está dando las pistas para decirte... Sí, ¿cuál va a ser la demanda es mayor a lo que trae el mercado. Y no nada más eso, te está diciendo cómo van a reportar. O sea, es increíble porque... Entre líneas, sí. En los reportes que sacan todas las empresas por trimestre, el sector de tecnología es el que con más consistencia y con más observaciones
supera siempre a los analistas. Un 90% de las ocasiones supera a los analistas. Y yo no entiendo si los analistas son malos, porque ¿cómo pueden estar equivocados el 90% de las veces? O las empresas son tan buenas que aún así tienen en un 90% sorpresas positivas, lo cual es irreal. Y si ya te está diciendo esto Jensen Huang, pues está muy interesante. Ahora, pues esto rompe todas las leyes de Michael Porter, ¿no? Todo lo que a mí me enseñaron en mi MBA sirve para un carajo, porque pues Nvidia tiene 70% de participación de mercado y tiene márgenes brutos del 70%. Sí. O sea, es un monopolio con márgenes casi absolutos. No, y aparte hay tres, esto también lo venía pensando el otro día, pero ASML tiene márgenes del 40% al 50%. Luego traes que le vende las máquinas a Taiwan Semiconductors, que tiene márgenes del 50%, que diseña los chips de Nvidia, que tiene márgenes del 70%. O sea, traes ahí tres empresas, está la cadenita. El sándwich. Y luego Nvidia, si te vas a que con esos chips se los vende a Microsoft, a Google, a lo que, y después de ahí tienen esa rentabilidad las empresas, el valor que esa cadena de valor es impresionante, ¿no? O la compresión en un hipotético caso de comoditización, ¿no? Porque si sí se le empieza a pegar a AMD y muchas de estas otras tecnologías a Nvidia y empiezan a competir por precio y así sucesivamente, ¿no? Y Intel empieza a pegarle a Taiwán y pues alguien le empieza a competir a ASML y el rollo, pues entonces esa erosión, ¿no? Porque ahorita estás calculando Nvidia estos $5 trillones, son 40 veces earnings, que claro, sus ingresos son casi lo mismo que son sus utilidades son casi lo mismo que son sus ventas, porque pues tienen casi utilidades muy altas, pero entonces estás proyectando 40 años, ¿no? De manera simplista, ¿no? Ese 40 veces es 40 años de utilidades que tienen un riesgo de compresión altísimo. Sí, yo creo que ahí es donde sí empiezas a preguntarte, y a mí me gustaría que proyecten ahorita dos gráficas para que vean un poquito, no sé si allá atrás nos pueden echar la mano proyectando. Ahí está. Ya. Bueno, aquí pues está muy claro, ¿no? La inteligencia artificial es lo que está dándole el motor de crecimiento al mercado, al S&P 500. Y aquí vemos tres gráficas. El S&P 500, si le quitas la parte de AI y solo la parte de AI, y vemos pues cómo ha sido sustancialmente mayor el desempeño de la parte de inteligencia artificial. Y a ver, vámonos a la siguiente gráfica, por favor, porque creo que esto también empieza a decirnos cosas muy interesantes. El crecimiento ya no viene específicamente de las Magníficas 7, ¿no? Aquí vemos que los retornos de las Mag 7 year to date en 2025 son del 16%, pero AI X, quitándole las Magníficas 7, es el 30%. Y la parte de non-AI, como dices tú, ni la volteamos a ver. Pero ¿qué nos dice esto? Creo que es súper interesante, porque ya las 7 magníficas están muy bien valuadas. Han subido, Google trae un rally estaba 16 veces earnings, ahorita ya está a 25. Nvidia sigue subiendo un poquito al mismo ritmo que crecen las utilidades, pero ya no estás viendo los movimientos. Yo me acuerdo cuando Nvidia subía 300% en un año, ¿no? Ya está bien valuada esta parte de inteligencia artificial. ¿Y qué están haciendo los inversionistas? Están yendo a buscar más riesgo. Claro, están buscando la cadena de valor, ¿no? Están yendo a buscar otras empresas que no están tan descontadas. Pero también al irte a esas empresas hay mucho más especulación. También hay mucho más riesgo, ¿no? Porque son empresas que no tienen la diversificación y el flujo que tienen las Magníficas 7, ¿no? Entonces yo me siento, y hace poco tuvimos aquí a la head de estrategia de BlackRock, una mujer muy, muy brillante hindú, que decía, las Mag 7 hay que estar sobreponderar megacaps y sí tecnología, pero en este nicho, porque de repente empiezas a ver otros nichos de inteligencia artificial más especulativos, y ahorita nos vamos a ir metiendo porque discutíamos una tablita de las 30 empresas que tienen ingresos menores a $100 millones y las capitalizaciones de mercado son impresionantes, ¿no? Entonces empiezas a ver que también hay mucha especulación en otros rincones del mercado y el inversionista, sobre todo el inversionista retail, se está aventurando a buscar esos plays que son más asimétricos, no a estos Mag 7 que están muy bien valuadas, ¿no? ¿Y por qué no empezamos a ver toda la cadena de producción, Comet? Eso fue también una conversación que tuvimos el otro día que me pareció muy interesante, ¿no? Y tal vez empezando por las aplicaciones y muchas del
pues sí, de lo que comúnmente se conoce como inteligencia artificial. Y entonces en ese extremo está OpenAI, está Meta, está Google, todas estas aplicaciones que utilizan la inteligencia artificial como parte de sus productos o servicios. Después de eso, pues ya vendría el layer, ¿no? De los que generan pues tanto los centros de datos como los chips, como fueran NVIDIA. Ahora, te vas un paso atrás, Flaco, porque yo creo que empiezas a ver mucha especulación en temas de metales raros. Claro, pero es que eso es del otro extremo de la cadena, ¿no? Sí, pero si empiezas a ver, o sea, el tema de insumos, de cobre, metales raros, que también empiezas a ver todo este proteccionismo por parte de los sí, pero gobiernos. te me andas adelantando. A ver, vámonos paso por paso para que pero yo vayamos pensé que al entendiendo la revés, que cadena. si te vas del cobre, energía, centros de datos, ya. modelos. Yo lo estaba viendo al revés. Tú lo estás viendo al revés. Para entender, pues desde la aplicación, que Yo creo que soy es lo boomer, que más... Yo empiezo sí, tú eres boomer. por la tierra y tú por Por la inteligencia artificial. por la inteligencia artificial y yo por las piedras. Por cierto, todos los que estén aquí en el foro, esto nada más está pasando para ustedes, pero si quieren, grábenos con sus celulares y pónganlo para que la gente le dé FOMO, que ustedes sí están aquí, están viéndolo live, y los demás lo van a ver con delay en 3 semanas. Entonces, grábenos y súbanos, taguenos en redes sociales y que esto se vaya también a producción para que a ver qué la gente concluimos sepa. en este episodio, pero si truena la burbuja en 3 semanas, ya le llegó tarde Ya nos ve. a los que sacan este capítulo. O ya nos balconeamos también. Pero a ver, están las aplicaciones, están OpenAI, Meta, todas estas. Después está NVIDIA, que son los que diseñan muchas de la funcionalidad última y generan también muchos de los centros de datos. Y es más, hay muchos de estos nuevos centros de datos. Está Iron, está Nevis, que están generando centros de datos para que se consuman este tipo de aplicaciones o de poder de cómputo y se puedan procesar, porque está generando una demanda absurda. O sea, hay órdenes y pedidos tanto en NVIDIA como en muchos de estos data centers de poder de cómputo que no se están pudiendo cumplir. Después de eso está Taiwan Semiconductor, los que generan mucho del diseño de los chips y los chips mismos, Intel, entre otros muchos. Samsung también está metido un poco en ese campo. Después está ASML, que hasta donde yo sé no conozco a ninguno de sus competidores, son un cuasi monopolio. Sí, 70% del mercado. Y después ya te empiezas a ir a la parte tanto de energía como de insumos, ¿no? De las famosas rare earths, ¿no? O sí, tierras y energías. raras. También memoria RAM, empresas como Micron, también Samsung están ahí. Y digo, por ahí está mi analista Diego Garibay. Hoy platicaba con él porque decía, a ver, porque ya de repente te empiezas a confundir. O sea, están las empresas como... Ahorita los data centers es como un sector muy caliente del mercado. Empresas como Cypher, como Nebius, como Irene han subido 500% los últimos 12 meses, ¿no? Y decía, a ver, es que de repente te empiezas a confundir y discutía con él. Está Cypher y Irene, que desarrollan esta infraestructura de centro de datos y a lo que se dedican es a ser muy eficiente en cuestión energética, como Irene, que utiliza energía renovable, y pone los fierros y la infraestructura para que corran centros de datos en sus tierras, ¿no? Por decirlo así. Pero está el negocio de nube, ¿no? De repente ves a Nebius, que es un neocloud, o los negocios más como Google Cloud, que de repente dices, necesito capacidad computacional, ¿quién me la da? Entonces alzan la mano todas estas empresas de centro de datos que tú vas a conocer muy bien este nicho de mercado. Da la casualidad Los que Bitcoin muchas miners. son Bitcoin miners. ¿Por qué? Porque Los GPUs. Estas empresas tenían los GPUs y la capacidad instalada para minar criptomonedas. Y tenían sobre todo la eficiencia en cuestión de energética, porque necesitas temperaturas bajas, necesitas invertir mucho en esos fierros como para tener todo. Hay empresas como Schneider, Vertiv, que se dedican a hacer más eficiente esta parte. El tema energético es súper importante, ¿no? Entonces, todas estas que eran Bitcoin miners, que ya hay mucha competencia minando Bitcoin, dicen, ahora empieza esta nueva tendencia de inteligencia artificial, ya no voy a minar Bitcoin, ya voy a empezar a rentar mi capacidad a estos negocios de nubes. De procesamiento de AI. Nebius, por ejemplo, es una empresa que también ha subido mucho, a mí me gusta mucho. Sí tiene esta capacidad más específica y está muy... Pero bueno, ¿cuánto cotiza Nebius? ¿No? O sea, esos digo, va 500% o 300% arriba en el año. O sea, son empresas que han subido de manera... Son empresas que sí están adelantadas. O sea, yo veía un estimado de Nebius. Esta es una gráfica de Bloomberg, pero la fuente es Raymond James. Estiman que Nebius en el 2030 tenga ingresos por $12 billion.
¿Y ahorita a cuánto es el market cap? Yo creo que cotiza al doble de eso. Ya. Entonces está costando 2 veces ventas 2030. Exacto. ¿Y tú crees que no es una burbuja? Empiezas a adelantarte. ¿O sí es una burbuja? Yo creo que hay sectores del mercado en el que sí ya está en una burbuja. El tema de computación cuántica, ¿no? De repente ves empresas como Rigetti, IonQ, que apenas si tienen ingresos o están decreciendo los ingresos, y estamos hablando single digit de millones de dólares, y cotizan a 20 billion, porque la computación cuántica es lo próximo, ¿no? Bueno, y ahorita salió a decir Trump o el gobierno que iban a hacer inversiones estratégicas en esos sectores, ¿no? Sí, lo cual entonces dices, sigue inflando. Ahí sí está adelantado, son volados, porque no ves esa tracción todavía. Empiezan a vender humo, se agarran del inversionista retail. Y ¿Pero será vender humo o será también, tal vez las de computación cuántica sí, ¿no? Porque aparte... Pues, ¿te acuerdas? Estábamos en un chat que yo les decía a ti y a Pablo, tu socio, les decía, hay que entrar a esta burbuja, pero sabiendo que es una burbuja. Esto fue hace unos meses. Hace como 6 meses. Como 6 meses. Decía, y entraste hay una burbuja y te de computación saliste. cuántica. Entré, subió 60% y me salí. Y siguió 300%. No, o más, o 1000%, ¿no? Pero pues ese es el problema de la burbuja, no sabes cuándo te va a explotar en la cara, ¿no? Y me vendió miedo este manager de Lazard que te platiqué, porque un manager que lo mandamos a saludar al manager de Lazard. Steve, es un crack, maneja 2 billion. Que hizo que perdieras 1000%. Yo solo manejo 2 billion de problemas en mi casa, pero nada más. Entonces, le decía a Steve, ¿qué opinas de este tema de la computación cuántica? Me decía, es una trampa para los retail. Si alguien va a ganar en computación cuántica, es Amazon, es Google, con la cantidad de dinero. Bueno, creo que hasta IBM, güey, están... IBM, o sea, dice, olvídate de estas empresas que levantan lana a escalas chiquitas. Luego ves los transacciones de insiders. La de Rigetti, el CEO tenía 12 millones de dólares, vendió todo en marzo. Sí. Entonces, si este es el siguiente, la panacea, y ¿por qué vendiste tus 12 millones de acciones que tenías en marzo? O sea, eso empieza a mí a sonarme a que están aprovechando la tendencia del mercado y salen a vender, como he dicho de Palantir, ¿no? Espero que el tiempo me dé la razón, porque si no, yo creo que va a llegar un fan y me va a madrear en la calle. Va a decir, yo vendí Palantir por tu culpa, o yo me salí de la burbuja Pero por eso ya saben que no son recomendaciones. Exacto, no son recomendaciones. Y aparte, pues el arte de invertir está aquí para promover que todo el mundo tome sus propias decisiones y que todo el mundo entienda que esto es un arte, ¿no? Pero, a ver, vamos entonces por sectores. Entonces hablamos de las aplicaciones, ¿no? ¿Tú crees que hay una burbuja en los famosos LLMs o en los OpenAIs, en Anthropic? ¿Ahí crees que hay una burbuja o no? 500 billion. A mí ahorita, no me gusta la evaluación de pero no me digas si te OpenAI. gusta o no. Hay una burbuja. Pues en OpenAI sí. Sí, Vende OpenAI. 13 billones. Vende 13 billones. La están valuando en 500 billones. O sea, estás pagando por adelantado muchísimo y hay un riesgo de ejecución gigante. Y aparte tienes competidores como Alibaba, con el modelo Qwen, como Google. Y ellos entonces, OpenAI vendes. Sí, yo OpenAI no le entraba. Si me ofreces Anthropic. ahorita... Mira, Anthropic está interesante, ¿eh? Empezaron vendiendo... Anthropic que es cloud. ¿Pero quién es inversionista de Anthropic? Amazon y Google. Sí, no, totalmente. Pero empezaron vendiendo el año 1 billón. Ahorita están vendiendo 9. Y esperan que el próximo año vendan 27. Y, pues, en fin, con tus números que proyectaste hacia 2030, 2035... pues yo creo que van a tener un porcentaje importante, porque aparte pues, están en otro modelo que el de OpenAI. En fin, y OpenAI en fin, sus inversionistas también. O sea, Nvidia, en teoría, le están metiendo 100 billion. Que después hablaremos de esa ciclicidad. Le acaba de meter otros 22 millones, pero yo creo que ahorita dependen de que un inversionista externo los fondee. No hay un modelo de negocios. Pero no importa que dependan de eso. El tema es si el valor futuro va a estar ahí o no. Se especula que pudiera ser el primer IPO de más de $1 trillón. A ver, tienes OpenAI a 500 billion y tienes Google a 5 veces. Yo creo que Google es 15 veces mejor empresa que OpenAI. No, 5 veces, tú dices, sí, vale ¿ventas? 2.5, bueno, ya casi 3 trillones. 6 veces. O sea, vale 6 veces más Google que OpenAI. 6 veces más. Sí, vale más 6 veces Google que OpenAI, pero yo prefiero ese caballo. Bueno, aparte, por cierto, me callaste la boca y me hiciste cambiar de opinión en el tema de Google. Yo pensaba que eran una bola de boomers que no saben lo que estaban haciendo. Y me eché el capítulo de Acquired, que si no han escuchado eso, tiene 2 capítulos, tiene 3 capítulos en la serie de Google. Uno de cómo se fundó y demás. Y tiene uno que se llama The AI Company. Dura 4 horas, me lo eché el otro día en un trayecto largo. Y fue un espectáculo. O sea, básicamente es la meca del AI. Ahí se ha fundado todo y todo ha estado alrededor de Google. Google tiene muchísimas de las capacidades. DeepMind, que es su brazo de AI,
pues es una locura. O sea, las personas que están trabajando detrás de él son las personas más brillantes del mundo. Y en fin, y tiene muchos capabilities. Gemini y sus versiones que han estado sacando, tiene muchas capacidades. Y sobre todo Google, mira, nada más, ahora yo soy el promotor número 1. Está integrado. Porque ya eres accionista. Porque ya soy accionista. Y no se habla mal del camello nunca. Bueno, porque es que si no, no te lo compran. La mejor manera de aprender es haciendo, ¿no? Siempre lo hemos dicho, no se aprende a nadar más que echándote al agua, ¿no? Y la mejor manera de comprender una acción es comprándola, ¿no? A veces dices buy now, analyze later, ¿no? Y pero obviamente hay que tomarlas. Es por su rol de abogado del diablo. Él quiere discutir hasta en los chats. A mí me gusta. O sea, él me trata de... Yo le digo, no tengo energía hoy, flaco, para empezar a debatir. Y no, vengo de la bici 7 horas. Pues no, pues vamos, pues justo ahorita, Comet, hay que darle. Sí. Pero bueno. Mira, Google, a todos los que vieron el arte de invertir en ese episodio, estaba como a $160. Ya está en 270. Está en 270. No han pasado ni 6 meses. 50% arriba. Pero bueno, al caso de... Ahora sí me tienen que invitar una cerveza aquí abajo. Exacto. De la promoción de Google, tienen los chips, están desarrollando sus propios chips con esto que le llaman Tensor o TensorFlow. Sí. Tienen nube. O sea, son los únicos que están verticalmente integrados. Tienen Correcto. obviamente el LLM, tienen todos los componentes, ¿no? Y aparte tienen... Digo, así y como... las aplicaciones. No, tienen YouTube que va ganando en capturando el mercado de Netflix en cuestión de ojos que ven realmente el tiempo que se toma la gente viendo una plataforma. Ya es más grande YouTube que Netflix, ¿no? Entonces tú dices, bueno, entonces en vez de comprar OpenAI, compras Google, ¿no? Y los múltiplos no se me hacen locos. Mira, aquí paso una tablita que digo, también en el episodio de Palantir, para los que no lo han visto, nos metemos mucho a revisar los múltiplos de la burbuja de AI. En el 99 hablamos de empresas como Cisco, hablamos como del mismísimo Intel, que en 25 años siguen la misma capitalización de mercado. Pero vi una tablita que habla de las magníficas 7 y cotizan en promedio a 24 veces forward. Y eso sí, y si le quitamos a Tesla... Le bajas, porque Tesla aquí la traen a 71. Sí, entonces... 71 veces utilidades. Entonces puedes bajarle ahí. Digo, también tienes... Esto es 24 meses forward, no nomás. Es a 2 años. Pero bueno, también el Tech Bubble estaba a 52. O sea, estamos hablando de 24, 52 del Tech Bubble del 2000. Luego el Japan Financial Bubble estaba a 67. Y los Nifty 50s en los 70s, que era compra calidad y IBM... Xerox, 3M, Procter & Gamble, General Electric, estaban a 34 veces. Empresas muy innovadoras en su momento. Estas son burbujas que estás viendo en la historia múltiplos. Sí, en su época eran Sí, General Electric. Era el Nvidia. Sí, literal. Sí. Lo dices con cierto grado de sarcasmo. También. Es que te voy a decir una cosa, es que también en perspectiva... O sea, sí, pero también hay una imperativa interesante, ¿no? Porque en perspectiva todo es perfecto, ¿no? Pero, pues, en fin, todas las personas que estuvieron en General Electric y en mismo Intel, o sea, en Intel se inventó la ley de Moore, o sea, Gordon Moore fue el de los fundadores de Intel. O sea, estas personas eran las más capaces y ahorita Trump los llama incompetentes, ¿no? Y, pues, no sabes si también con el paso del tiempo vayamos a ver Nvidia así. O sea, es una realidad. Entonces, si pones en contexto histórico esta burbuja ahorita, o por lo menos estas son las Max 7, por eso creo que en las Max 7 yo creo que podemos descartar que no hay una burbuja. En las Max 6, ¿no? Max 6, en Tesla. Porque tú dices que Tesla es una mega burbuja. Tesla es una mega burbuja. A ver, ¿qué acción odias más, Palantir o Tesla? Híjola, no sé ni a cuál irle, las dos, pero creo que si me tuviera que quedar una... O sea, pero la que odias más. O quedarte la de que... Odio, bueno, es una palabra muy fea. Bueno, ¿cuál comprarías antes? Volteémosla. ¿Cuál comprarías antes? ¿Tesla o Palantir? Una 1 trillón, la otra 400 billones. Creo que Tesla, 1 trillón. Ándale. Creo que Tesla. Ya ves si tiene su corazoncito por Elon Musk, el cometa. Sí. O quizás no entiendo lo suficiente Palantir también. O sea, luego las cosas que no entiendes es por... O sea, la trato de entender, pero no entiendo cómo cotizas múltiplos. Hicimos el ejercicio. Si crece 7 años el flujo 50% año con año, anual compuesto, sigue cara. Y la pagas a 22 veces múltiplo, el año 7, eso te da más o menos lo que cotiza ahorita. Claro. Tú estás pagando 7 años de ejecución y de crecimiento, y ponle el supuesto que quieras, pero eso empieza a suceder con otros. Hablamos de Quantum, creo que está en una situación similar. Quantum burbuja. Los data centers. Creo que puede estar burbujoso, aunque si le pegas a los 2 o 3 que salgan de ahí, ganones, creo que va a ser una
y el tema de energía por igual. O sea, creo que son dos aristas. Y en energía, entramos un poco al tema de energía, porque data centers son, yo creo, un poco similares, pero energía, pues tienes energía renovable, energía nuclear, hay esta energía de litio que tienen otros. Sí. ¿Cuál de todas, porque sé que también cuando has metido algo, es la que te parece más interesante? Mira, una tesis que creo que está interesante es energía solar la veo barata, empresas como First Solar, y podría ganar almacenamiento de energía solar vía baterías, como las de EOS, que tienen una tecnología, no son de litio, son de zinc, y logran almacenar la energía de manera muy eficiente. ¿Por qué no sirve la energía solar? Que por cierto, solar? Uno de tus analistas es su acción favorita, tiene el 10% Solana ya. ¿Cómo se llama? Este muchacho. Bueno, no hay que balconearlo. No, es Diego Garibay, es Diego. excelente. Gracias por esa recomendación que también Pero la es tenemos. verde, Diego. Tú en le Wealth Club. compras a face value. Yo a la edad de Diego No, tú me también. dijiste que la convicción, ¿no? Que la convicción... No y lo se veo pide muy prestada, convencido. pero a esa edad te convence muy fácil todo lo que brilla. Yo fui joven alguna vez. O sea, aquí está mi señora madre. No le perdí yo parte de su cierto. dinerito en vivienderas. En Urbi. Porque en Urbi. yo juraba que estaban abajo de valor en libros y claramente el valor en libros no estaba bien. O sea, también, confío mucho en Diego, pero el problema es las canas y los trancazos de la vida, pues es lo que te da la experiencia. Por Bueno, eso, pero muchas mi veces... señor padre, por eso él sí ya traigo algunas canas, como lo pueden observar. Por eso yo le hago mucho caso. Y siempre que no le echo caso, me va mal. Bueno, pero también has dicho que tu peor error ha sido vender antes de tiempo, ¿no? ¿Y cuántas veces, justo por tal vez pensar que no tienes esas canas, vendiste, pensando que ya estaba caro, Sí, y se pero te fue el también tren? muchas veces te he dicho que yo no quiero ser billonario, nomás no quiero ser pobre. O sea, está bien pasar el sombrero de vez en cuando. Tienes toda la razón. Pero sí he dejado mucho dinero en la mesa y si tengo un problema y puedo mejorar como inversionista es con la venta, porque ese buy and hold forever funciona, digo, también en algunas excepciones, es muy fácil el hubiera, ¿no? Hubiera vendido, pero hay que manejar el riesgo. En un portafolio hay que manejar el riesgo, es muy... hacer eso, si mi papá hubiera comprado Apple en 1985 y nunca hubiera vendido hasta ahorita, yo probablemente no estaría aquí y le hubiera pedido un barco prestado, pero no lo hizo. Hablando del tema, mamá compró Apple en 2006, ¿eh? Mamá compró Apple en 2006, pues mi papá creo que es fan de Apple ¿desde cuándo, don Miguel? Desde 1910. No, pero sí me acuerdo de las primeras computadoras que eran unos cubitos así y ya cotizaba en bolsa, financiero el señor, no compró Apple, no las holdeó hasta ahorita y le estoy reclamando en un foro público. Pero bueno, ese es el caso, que a veces hay que manejar el riesgo y pasándome a otro tema porque también es ahorita que estuvimos con BlackRock aquí, había una lámina que dice... Pero espérate, antes de eso, vamos por sectores y si quieres ahorita llegamos a esa parte. Okay. Hablamos de energía y dices, bueno, me gusta más energía solar y me gusta tal vez este híbrido hacia baterías que puedan almacenar esa... Sí, energía nuclear, por ejemplo, es otro lugar donde está burbujoso. Bueno, pues Oklo, ¿no? Esta empresa. Oklo cotiza 25 billion y vende cero. Cero. No es broma, vende cero. Pues estás hablando de... Tienen buenos PowerPoints. Sí, exactamente. Han de tener un excelente PowerPoint porque logran ¿Ya lo cerrar viste? contratos. ¿Está bueno o no? No lo he visto. Lo debería de ver porque está en Investor Relations, ¿no? Pero el caso es que se habla de contratos y de demanda futura y de inversiones, pero pues todo está en papel. Todavía no hay una planta nuclear y probablemente estemos a 6 años de energía nuclear en Estados Unidos. En China están todavía mucho más avanzados. China, por eso, yo siempre he dicho que China, si le gana a la carrera a Estados Unidos en cuestión de inteligencia artificial, es porque sí han invertido desde hace mucho en energía y están diversificados. Mucho solar y de fuentes renovables, pero también en otras fuentes como puede ser nuclear, ¿no? Están más adelantados, tienen casi 3 veces la capacidad en renovables que Estados Unidos. El tema con la energía solar para el tema de inteligencia artificial es que hay picos y valles. O sea, si de repente tienes un día nublado y tu data center no corre, tú ya no arreglaste un problema con tu esposa porque le pusiste a ChatGPT. Me gritó cómo le contesto, ¿no? O sea, yo ya me ha salvado de varias. Ya le digo como, ármame un mensaje que... Sí. Y ahí va ChatGPT. Ojalá no vea este capítulo mi mujer, pero sí me ha salvado de 2 o 3. Lo utilizas para todo. Ya ChatGPT Claro. es tu psicólogo. Hasta ahí me estoy sintiendo triste y ya te dice... Sí. Estaba Bueno, platicando. ¿quiénes aquí usan ChatGPT? ¿Todos?
A ver, vamos a... ¿Y alguien usa Claude de Anthropic? Algunos Perplexity, Gemini. Mira, DeepSeek. Sí, alguien. ¿Alguien usa Quen? Elevaba. ¿Quién lo usa para tareas que son críticas en su vida? O sea, sin él, pues se meterían en problemas. De alguna manera. O sea, en su chamba o en su vida personal. Sí. O sea, sí, ¿no? Yo creo que ya sería una pérdida importante si de repente desapareciera, ¿no? Ahora, en la parte más de... Vamos a meternos a la parte de semiconductores. Taiwan Semiconductors, Intel, ¿crees que es una burbuja? Creo que en esa parte, ¿crees que hay una burbuja o no hay una burbuja? No, Taiwán sin duda alguna no. Yo creo que... Pero decías que también es muy cíclico, ¿no? Y que también los márgenes se mueven de manera muy dinámica. Es muy cíclico y eso es algo que me asusta a mí del tema de inteligencia artificial. Porque, pues, ¿qué es lo que sucede? De repente empiezas a anticipar mucho de esta demanda futura. Inviertes en capacidad. Entonces salen a invertir estas inversiones trillonarias que escuchamos. Y resulta después que o sobreinviertes en capacidad, entonces... Claro, hay más oferta que demanda. Exacto, hay más oferta que demanda. O de repente la demanda no llega a ser... La que se esperaba. ¿Y qué pasa? Con eso tiras los precios. Y vimos, estaba analizando también... Porque aparte es tecnología que se deprecia relativamente rápido, ¿no? O sea, está avanzando muy rápido. Entonces, ¿qué pasa si todo ese inventario no se utiliza o si se sobreinvierte? Mira, un ejemplo muy bueno es Micron. Micron, que hace la memoria RAM, que también es uno de los cuellos de botella de inteligencia artificial. Que además ha tenido un rendimiento espectacular, que también la tenemos en el portafolio por ahí de Wealth Club. Es correcto. Lleva el más 80% en 3 meses. Y no se ve tan cara hacia adelante, se ve como a 12 veces utilidades. Entonces yo hablaba con Andrés Maza, el buen CIO de GM, le decía, ¿qué onda? Esta nos gusta, a mí me empieza a gustar. Y me dice, sí, pero revísate muy bien el ciclo, porque... y me empecé a revisar el ciclo y vi que en 2023 tenía una caída de 60%. ¿2023 o 26? 2023. Ya. 2023 tuvo una caída durísima. Sí, porque ¿qué pasó? O sea, la parte del ciclo invirtieron mucho en capacidad, de repente había sobrecapacidad de memoria, no había tanta demanda, te tira los precios y los márgenes durísimo, ¿no? Y es lo que puede llegar a suceder con inteligencia artificial en algún momento. La industria de semiconductores es cíclica y generalmente una industria tan cíclica debe cotizar a un descuento sobre un Walmart, ¿no? Si te fijas, Nvidia cotiza 40 veces y está más caro Costco o Walmart está por ahí también, o Nvidia está entre 35 y 40, digo, ya hoy subió, ya está en $200 y me empiezo a marear porque sigue subiendo, pero creo que está entre 35 y 40 veces utilidades. Y Costco está arriba de 40 y Walmart está a 38. Entonces esa es la diferencia entre un negocio muy cíclico y un negocio que tiene cierta estabilidad en los flujos, como puede ser Walmart, porque pase lo que pase, vas a comprar papel de baño, helado, vino, chocolates, o sea, perecederos. Entonces, ese es un punto interesante que de repente me asustan. Pero Taiwán cotiza, ¿dónde estamos? ¿cuánto? Yo lo 25... que sí creo es que el ciclo ya va a ser más largo, porque creo que la demanda de inteligencia artificial va a ser mayor. Sí se están invirtiendo, no tienes visibilidad sobre los retornos sobre esas inversiones, eso es uno de los riesgos. Pero también uno de los contraargumentos a que estamos en una burbuja es que es flujo de las empresas. Está invirtiendo Max Evans con el flujo de las Max Evans. Esos 400 billones que van a invertir este año vienen de sus negocios. Claro, pero ahí hay un par de problemas. Por ejemplo, de Meta, o sea, no hay palanca, no hay deuda. No, empiezas a eso ver lo entiendo. Tema de deuda con Oracle, por ejemplo. Empieza a ver esta economía circular que te empieza a preocupar. Y la economía circular, ¿no? Porque esa economía circular, pues están vendiendo futuro, ¿no? Y están haciendo estos warrants y notas para comprar acciones a futuro con ingresos que van a ser reciclados también de las empresas. Por ejemplo, en el caso de Nvidia y OpenAI, y en fin, ¿no? Y OpenAI y Oracle y AMD. O sea, están ahí todos cometiendo incesto, ¿no? Por ahí decía Don Miguel decía, no, pues está aquí todos incestuosos estos de la inteligencia artificial, metiéndose todos con todos. Pero aparte son flujos futuros, ¿no? Que están inflando las valuaciones hoy por estos contratos que están saliendo hacia futuro, pero que en efecto real no está pasando el flujo por ahí. Ahora, claro que se está financiando a través de estas Magnificent Seven que están generando ingresos reales. Pero ¿qué pasa cuando la economía se desacelere y cuando los ingresos estos bajen? Es más, tú me decías el otro día que te empezaba a preocupar mucho Meta porque se habían quemado toda la caja
O sea, se viene all-in. Y no es la primera vez que Zuckerberg hace un all-in. Y las otras no le salió tan bien con el tema del metaverso. También es el tema. O sea, es la retórica con Sergey Brin y escuchas a Zuckerberg y dice, yo voy a sobreinvertir en inteligencia artificial porque prefiero que quiebre la empresa a perderme a quedarme fuera. A quedarme fuera de... FOMO total. Sí, literal. No, pero tal vez están viendo dice algo. Así, dice como, a ver, yo prefiero sobreinvertir y también creo que tiene razón hasta cierto punto porque si no inviertes de manera agresiva te vas a quedar fuera. Te quedas fuera, ¿no? Ahora, no, es más, ahora se critica muchísimo a Amazon. Habrá que ver qué pasa, va a reportar mañana, pero pues yo anticipo que tal vez no venga también el reporte, digo, ya veremos. Por el recorte de personal, ¿no? De personal. Y no nada más eso, han estado criticando mucho su estrategia de inteligencia artificial porque pareciera que tuvieron ahí un par de decisiones de adaptar más la nube a todo este tipo de tecnología y por temas de costos decidieron no hacerlo, ¿no? Hace un par de años. Ya bajo el liderazgo de Andy Jassy. Andy Jassy. Mega boomer. Se le fue. Pero aquí siempre me quedo con esta frase que se le escuché a Daniel Fogel, el director de Bitso, que decía, el hombre racional se adapta al mundo. Por ende, toda la innovación depende del hombre irracional. Y muchas veces estas apuestas, inclusive el mismo Jensen Huang, Steve Jobs, todos en su momento, Zuckerberg, pues parecen locos. Es decir, este demente cómo está invirtiendo esta cantidad de dinero, qué es lo que está viendo. Conoces la historia del lado del éxito, pero asumen riesgos altísimos. O sea, Elon Musk ha apostado la casa 5 veces y ha ganado. De repente uno de esos volados... Hay que darle crédito, ¿no? Yo creo que siempre lo digo, ¿no? Decías hace rato que la verdad es que es muy humilde aquí, mi querido co-host, y siempre, y de verdad, yo admiro mucho eso de ti, la humildad, porque siempre le asignas un porcentaje importante al éxito, a la suerte, ¿no? Y sin duda, o sea, para surfear la ola más grande del mundo, la ola tiene que pasar, pero tienes que tener la capacidad y los skills para poderte parar en la ola, y eso no es fácil, ¿no? Entonces, Eso es algo que creo que también estos grandes empresarios han hecho, y que también habrá que darles el beneficio de la duda, porque pues evidentemente para estar jugando a ese nivel tienen que tener algo de conocimiento sobre lo que está pasando y sin lugar a dudas lo que puede transformar, lo que ya está transformando el tema de la inteligencia artificial, cuando lo empieza a exponencializar, pues es algo verdaderamente cambiante. O sea, sí es un cambio de paradigma. Sí, y ahorita me voy a meter también a los números de bueno, pues no nomás de ingresos, pero de productividad y ahorros, ¿no? Pues vamos a entrar en eso. Para terminar esto, tú decías, a ver, vamos a meternos a las aristas. Performance year to date. ¿Cómo ha subido el tema de AI Power? O sea, energía, 53%, hasta arriba de la tabla. AI Semis, Broadcom, Taiwan Semiconductors, Nvidia, AMD, 41%. Software, Palantir, Oracle, Snowflake, 33%. Max 7, 16%. Entonces ahí ves que se está adelantando otros sectores. Bueno, pues tal vez es la convergencia a la media, ¿no? Porque también estas otras habían subido muchísimo y de esa manera simplemente están haciendo un catch-up. Semis lleva un rato subiendo durísimo. Sí, claro. Sí, o sea, pero no sé la si empresa más grande del mundo es semiconductores. Claro, pero y todo también a jalado mí por que me Nvidia. encanta Taiwan Semiconductors no tarda en estar en 2 trillones. Sí, pero hace rato hasta ponían en el chat ahí de Webmaster y ponían que AMD era conocida como Advanced Money Destroyer, ¿no? Sí. También tuvo una época mala. Digo, el mismo Intel pues tuvo 25 años estancada, pero bueno, ahí vemos los retornos van mucho. Se está adelantando el tema de energía, está muy caliente. El tema de data centers creo que está muy caliente. Yo quería decir algo que dice la lámina de BlackRock. Decía, valuations may be justified, porque no viene el retorno de expansión en múltiplo, sobre todo en este sector de las Magníficas 7, pero hablando del sector tecnológico en general. ¿Pero qué explica quiere decir expansión en múltlo? Expansión en múltiplo es si una empresa sube de 100 a 120, encareciendo, pero tiene las mismas ventas, utilidades. Pues ¿qué pasó? Se expandió el múltiplo, ya no estás pagando. Estás pagando más. Más, ¿no? Estás entonces pagando no viene en vez de 10 veces, 12 veces. Entonces no se están encareciendo. ¿No? Se está encareciendo. Pero dices, no viene de expansión. No. En el mercado le asignan un 70% de esta subida a que suben los ingresos. Claro. Diré los earnings, las utilidades, no los ingresos, porque la estamos evaluando. Claro, pero earnings, también ¿no? seguramente suben desproporcionalmente los ingresos y eso hace que las utilidades, inclusive como porcentaje total de las ventas, suban. O sea, sean más rentables. Porque pues, son negocios de tecnología, no requieren a más personas. O sea, es increíble. Bueno, don Miguel aquí venía regresando de Semicon ahí en Arizona
y nos platicó, y después nos metimos a ver uno de los videos que a ver si ponemos también por ahí en la producción, de la fábrica de Taiwan Semiconductors y de Intel. Es increíble, o sea, es como irte al futuro. O sea, lo que pasa dentro de esos, o sea, todo está automatizado. O sea, es tecnología. Sí, también por eso, tú que decías de Michael Porter, imagínate lo difícil que es hacer competir en ese nivel de tecnología. O sea, por eso ASML, los chinos, te aseguro que han comprado varias máquinas, las desarman y dicen, ¿cómo hago ingeniería inversa? Imito esta máquina, no han podido. Porque así de compleja es la tecnología. Y olvídate de poner cohetes en el espacio. Sí, no. Tanto China como Estados Unidos están perfectos en el espacio, pero no pueden lograr suplir a una empresa holandesa en la cadena de suministro de semiconductores. No hay competencia de ASML. Increíble. Pero además hay un libro buenísimo de hace poco también, nuestra querida Maca Riva, que le mandamos un fuerte abrazo de chisme corporativo. Me decía que quería aprender cómo funcionaban los microchips y los semiconductores y demás. Y hay un libro buenísimo que le recomiendo a todo el mundo que se llama Code, que te explica literalmente con peras y manzanas cómo funciona toda esta tecnología. Y son pues, estos pequeños transistores que pues nada más hacen ceros o unos y así guardan esta información. Pero nos decía tu papá que pues ya iban a llegar a ser de 1 nanómetro. O sea, es una cosa microscópica. O sea, Sí. déjate tú, como dices, el espacio. ¿Cómo llegamos a hacer ese tipo de tecnología que sea imperceptible? Que hoy en tu mano, en un teléfono, tengas la computadora hay que otra tenía el empresa Pentágono hace también. 10 años. Otra empresa que tenemos en nuestra estrategia de AI, de GBM, que se llama AI, se llama Intuitive Surgical, pero tienen nanorobots que te operan, o sea, hacen cirugías, llevan 12 millones de cirugías. Igual, la estrategia de esa SMA o cuenta temática es invertir a través de la cadena de valor, desde temas de energía, temas de recursos naturales, temas de quién está en la nube, temas de modelos, y así como lo acabamos de platicar, trata de hacer una estrategia muy diversificada en cuestión de AI. Tiene retornos arriba, en los últimos 5 años, arriba del 30%, pero está esta empresa que se llama Intuitive, que dices, va mucho con lo que dices, o sea, si es un robot Sí, microscópico. que te cabe en las venas, o sea, está impresionante, ¿no? Y hacia allá va el tema de inteligencia artificial. Aquí quería hacer, con el tema de los earnings que hablábamos, hay una gráfica muy interesante que habla de la burbuja de tecnología. Del 96 al 2000 crecieron las utilidades de esas empresas 80%. Sin embargo, el precio de las acciones 500%. Ujú. Y si te vas del 2021 al 2025, en el mercado actual han crecido las utilidades 73% y las acciones 94%. Entonces, ahí ves cómo en la burbuja del Internet viene mucho más por el tema de, no de crecimiento de utilidades, sino crecimiento del precio de las acciones, ¿no? Y además, como decíamos, pues también cada vez las empresas son más rentables, ¿no? Lo mencionabas al principio, los márgenes que tenían las empresas del Standard & Poor's 500 en el 2000 de cercano un margen neto del 7% y ahorita ya estás casi al doble, al 13%. Entonces también la productividad que tienen, el crecimiento, los márgenes. O sea, pareciera que, en fin, mientras la música siga en la economía, la fiesta debería de seguir, ¿no? Que pues, la gran interrogante es, pues, ¿hasta cuándo, no? El otro tema importante que mencionaba tu papá ahora que grabamos es que se empieza a convertir también en un tema de seguridad nacional, ¿no? Entonces, pues el gobierno también empieza a generar esa dinámica, pues no nada más en Estados Unidos y las mismas empresas, ¿no? Decía tu papá que Jensen Huang ya está yendo a vender esa idea a otros países, pues claro, para que el Reino Unido, Europa, todos los distintos bloques empiecen a comprarle chips y empiecen a generar sus propios centros de datos, que por cierto me parece muy inteligente, porque si ya empezaron a confiscar, y estos son, pues estoy parafraseando a tu papá, si ya empezaron a confiscar también las reservas internacionales, pues en qué momento van a empezar a confiscar ahora también el oro moderno, ¿no? Las fábricas de inteligencia artificial y microchips. Entonces, pues eso le puede dar también mucho más dinamismo, porque cada quien va a empezar a tener que construir su propia fortaleza de inteligencia artificial, y eso pues creo que se puede poner muy interesante. Ahora, nuevamente, pues estas pues son muchas tesis que se pueden o no manifestar. Creo que por el momento, pues hay que seguir muy de cerca lo que siga sucediendo, cómo sigue la demanda, dónde están estos sectores, ¿no? Como dices, Sí. no es verlo de manera generalizada como una burbuja, sino identificar qué empresas sí, qué empresas no. Mira, vamos a hablar de eso. Déjame hablar de dos cosas. Una, del aumento en productividad a nivel PIB global y Estados Unidos. Y después hablemos del tema de productividad más a nivel empresas.
y nos pasamos a dónde sí hay una burbuja y ya empezamos con conclusiones para darle un poquito de Y estructura. para pasar a preguntas y respuestas. Pero bueno, un poco se espera que el PIB de Estados Unidos crezca 2% este año. Y le atribuyen en promedio 0.5 de ese 2%. O sea, el 25% del crecimiento del PIB viene por temas de inversiones en AI. Este es en el escenario conservador. Hay unos que este número lo llevan hasta el 50%, ¿no? Y a nivel global, si tú hablas, hay un estimado de McKinsey, de Goldman Sachs y de Pricewaterhouse, que al 2040 la inteligencia artificial puede incrementar el PIB global entre el 7 y el 14%. O sea, estás hablando igual ahí casi 0.5% al año. ¿De dónde viene este aumento en productividad? Hablamos del ejemplo de los desarrolladores en Google y en Microsoft, en donde Copilot ya tiene el 40%, tira el 40% del código de Microsoft o 30% de la programación de Google. El tema de agentes, ¿no? Generación de contenido y marketing. Y lo vemos para generar contenido y el tema de automatizar el tema de marketing genera eficiencias del 40 al 70% en este tipo de agencias, ¿no? Agentes de viaje. Y estamos en el inning 2. Sí, en el inning 2, ¿no? Y ni me meto a hablar de generación de video, porque ya vas a poder suplir una película de Hollywood con inteligencia artificial y no le vas a tener que pagar actores. El tema de servicio al cliente, empresas como Zendesk, Salesforce, IBM, reducen el costo por interacción entre el 30 y el 70% y el tiempo de interacción entre 20 y 50%, hablando de eficiencias de cómo atiendes a los clientes vía chatbots, etcétera, ¿no? Manufactura y logística también se habla de eficiencias y mejorar tiempos de inactividad en empresas como Siemens, GE, Bosch, entre 30 y 50%, ¿no? El tema también de costos operativos vía robótica, del 20 al 60%. Empresas como UPath, tema de automatización industrial, empresas como Teradyne, márgenes de errores y reprocesos, y ahí hablan desde Mayo Clinic a JP Morgan. JP Morgan ha sido muy vocal, que ven eficiencias en reducir las tasas de error entre 20 y 40%. Y te dicen que un prospecto, JP Morgan te dice que un prospecto para salir, un S1 para salir a la bolsa ya te lo podría hacer AI, cuando antes necesitabas a 10 banqueros, ¿no? Entonces todo eso también va a ser una eficiencia, no nomás en el lado de ingresos, sino en el lado de costos y de productividad de las empresas, que eso va a ser también un reto medirlo, ¿no? El incremento de conversión en retail, empresas como Mercado Libre y Amazon, que ya te están con inteligencia artificial siendo mucho más precisos en cómo segmentan a sus clientes y cómo los atacan vía marketing. O inclusive escucho hasta que empiezan a grabar, por ejemplo, en los Oxxos. Graban las conversaciones de se me antoja esto, y empiezan a optimizar los inventarios. O sea, ya está muy avanzado también el tema de retail, midiendo con mapas de calor. Aguas con lo que dicen los Oxxos. No, literal, o sea, ya hay una empresa que se dedica a optimizar el tema de retail, no nomás lo que dices, sino dónde caminas en los anaqueles, ¿no? Todo esto le asignan una composición de retorno sobre inversiones entre el 30 y el 70. Claro, si no tuvieran una idea de cuánto te va a regresar, pero digo, también son estimados. Sí, pues entre el 30 y el 70%, pues cualquier número, ¿no? Hace buen Pero entonces yo como lo veo, son ganancias de productividad entre el 15 y el 20% hacia adelante. Si lo quieres ver como un 25% del PIB hacia adelante, o sea, y me refiero a ese crecimiento. Si creces pues al 1... Es que es monstruoso. Puede ser monstruoso, pero también un poco... yo ya me estoy tomando el Kool-Aid, y cuando tomas el Kool-Aid es cuando te truena la burbuja en la cabeza, porque empiezas a leer estos estimados y lo tomas como hecho, y ejecutar esas eficiencias yo creo que también tiene sus retos. Y sobre todo entenderlas y los retornos sobre esas inversiones, ¿no? Que también luego empiezas a sobreestimar esa productividad. Creo que también hay que tener cuidado, ¿no? ¿Y cómo se traduce esto en el mercado? Porque ves, de repente hay una tabla muy buena. Lo que más ha subido del Nasdaq y del S&P 500 han sido los no revenue companies. Entonces ahí se ve que la banda está especulando más. Después viene el tema de Bitcoin, y mucho de data centers, porque vienen de la mano, y después non-profitable tech. Entonces está no revenues y unprofitable Nasdaq, y temas más pegados a centros de datos y también hay un par de
compañías de drones como Pony AI y Joby Aviation, que empiezas a pensar que ya nos vamos a mover en drones, tampoco tienen todavía ingresos y empiezas a ver. Entonces hay una lista. A mí se me viene Oklo a la cabeza, energía nuclear, vale 25 billion, no genera. Digo, aparte llegó a cerca de $180 y está en 130, o sea, se ha regresado fuerte. Pero aquí tengo una lista de 20 empresas que generan menos de 100 millones en ingresos y que cotizan. Una que se llama AST Space Mobile, 25 billion. IonQ, que es de Quantum Computing, 20 billion. Tiene menos de 100 millones de ingresos. Yo creo que menos de 20. Oklo, 20 billion. Joby Aviation es la que te digo. Rigetti Computing, 12 billion. Te vas así, hay otras, muchas de Quantum, CRISPR Therapeutics, que le gusta mucho. Claro, pero digo, y obvio, o sea, si ves esa tabla, pues hace mucho sentido la narrativa que estás diciendo, pero por otro lado, pues también ahí es donde pueden haber las sorpresas, ¿no? Porque pues hay mucho menos información para poder saber cuáles de esas, digo, y no sabes, chance el día de mañana Oklo termina valiendo 100 o 0. No, es probablemente muy binario, pero también hace sentido que desde ese punto de vista vaya a haber mucha más asimetría, digamos, en los retornos, porque simplemente hay menos visibilidad, ¿no? Que en empresas que ya tienen cierto track record o flujo constante que ya puedes tú analizar de mejor o de menor medida. Ahora, ahí y va es a el ser, juego, ahí es un juego distinto. Pegarle va a ser bien difícil. Tienes que tener mucha suerte o invertir o la canasta. Exacto, inviertes en la canasta. No, pues en el ETF, ¿no? Y en el ETF. Hay algunos ETFs también de ese tipo de tecnología. Yo lo divido. Están como esos plays súper asimétricos. Después está el tema de data centers. Empresas que seguro han escuchado. CoreWeave, Nebius, le dijimos ahorita. Irene, Galaxy, Cypher, Mara, Riot. Y aparte aquí también algunas ya son treasury companies de Bitcoin. Sí, Galaxy, o de Mara. Ethereum, ¿no? Porque ya no nomás tienen el tema de data centers, sino acumulan Bitcoin, que es un tema interesante. Aquí sí veo, creo que están estiradas, pero creo que si le pegas a las más tres, fundamentales. Puedes tener una inversión muy interesante. O sea, que decías el otro día también, o sea, pues no tiene mucho valor agregado, son centros de datos, ¿no? Nada más compran chips de Nvidia y los instalan y le competen aire acondicionado. Y son eficientes en energía, pero ahorita el tema es la escasez, ¿no? O sea, la escasez, y si logran... Pero ¿cuánto tiempo va a durar, no? En fin, también tiene sus... Ahora, Comet, de las empresas que tal vez no hemos hablado tanto de semiconductores y de diseño de chips y de componentes centrales de computadoras como AMD, ARM, mencionaste Micron. ¿Cómo ves ese sector? Y digo, también obviamente pues, hay muchas diferencias entre ellos, pero decías que Micron te gusta. ARM, ARM, que también fue una de las empresas en las que invirtió SoftBank en su momento de manera muy relevante. AMD, que se habla mucho de AMD. Por ejemplo, AMD, simplemente de tesis servilletera, vale 400 billion contra 5 trillion de Nvidia. Y en teoría, la nueva tecnología que traen es pues muy similar a la que yo está sacando muchas Nvidia. veces veo, o sea, la manera de jugar inteligencia artificial puede ser a través de una estrategia como la de GBM, que le... Diversificada. El mínimo es 1 millón, pero si tienes un patrimonio de 10 millones, le meteré 1 millón a esta estrategia y vas al 10% en algo muy puro de inteligencia artificial. Y también tendré en mi portafolio Taiwan, Google, Baba, que son picks de inteligencia artificial disfrazados, ¿no? Si no tienes 1 millón mínimo, pues puedes agarrar un ETF de semiconductores, que es SOX, o le pegas al ETF Grid, el tema de energía, ¿no? Pero eso es un poco como creo que lo puedes ir jugando y asignarlo con qué tanto porcentaje de tu portafolio quieres que sea inteligencia artificial. Yo creo que eso se va a ir naturalmente, vas a estar más concentrado en AI conforme crece, porque las mayorías de las empresas van a tener mayor ingreso de este negocio, ¿no? Yo creo que si inviertes en Google, tienes una exposición muy sólida de inteligencia artificial, no estás sobrepagando. El mismo caso es Alibaba, Taiwan Semiconductors es igual. Entonces, cuando tengo convicción en nombres directos, puedo hacer cherry picking. Cuando me empiezo a meter, por ejemplo, de data centers, yo tengo un par, Nebius sí tengo, de repente se subió muy rápido, la vendí, se volvió, a eso sí de repente soy un poco más especulativo, probablemente me equivoque y se me vaya, o sea, pero... Sí, pero sabes que estás jugando ese juego. Estoy jugando ese juego con el tema de los data centers, que también hay un tema muy interesante, y estaba leyendo, 1 gigawatt de capacidad en un data center equivale a desde 5,000 hasta 10,000 millones de ingresos. Entonces, a eso es lo que está evaluando el mercado ahorita, 1 gigawatt de capacidad. Claro. Y empiezan a salir ahorita con decir, voy a levantar deuda y levantar capital para tener tantos gigawatts de capacidad instalada, ¿no? ¿Qué pasa con el mercado? Que se adelanta y empieza a decir,
Nebius va a tener X cantidad de gigawatts en el 2030, pero ya estás proyectando, entre más lejos proyectas, Menos certeza. Menos certeza, entonces estás tomando más riesgo, pero estas empresas tienen márgenes EBITDA entre el 50 y el 85% dependiendo el modelo de negocio, ¿no? Entonces, el tema de data centers, hago poquito cherry picking, pero no, o sea, no tanto. A mí me gusta agarrar un play de las empresas que conozco muy bien y tengo mucha convicción, sí las tengo en directo, pero si no, lo puedes jugar a través de instrumentos que estén vas diversificados. a tener exposición directa a esta tendencia y está diversificado. De acuerdo. Y si podemos ya tal vez ir concluyendo, mi óptica de el tema de inteligencia artificial es que probablemente lo estemos subestimando. Y creo que en 10 años va a ser mucho más grande de lo que cualquiera de estos analistas está proyectando. Y lo que sí es que creo que va a haber mucha más volatilidad también de que lo que cualquier analista esté proyectando. Entonces no me sorprendería para nada que en 10 años pues el mercado de inteligencia artificial valga 10 veces, ¿no? Como as a whole, pero tampoco me sorprendería nada que desde este punto o un poco más arriba veamos caídas del 50% en empresas, inclusive como la misma Nvidia, porque no lo recordaremos, tal vez no lo tengamos tan fresco, pero en abril Nvidia llegó a estar abajo de $90. $90. Y pues claro, ahí sí es una burbuja, ¿no? Y cuando sea que pase va a decir todo el mundo que era una burbuja y seguramente estará de recuperar. Ahora, yo sí no creo que se dé el escenario del 2000, ¿no? El famoso .com, por varias razones. Una es, pues ya lo mencionabas, las valuaciones. Dos es que no está fondeado esto con créditos. Creo que es importante porque de esa manera pues, va a ser... no hay palanca. No hay palanca y eso va a hacer que el crecimiento sea más sostenible. Pero también creo que la brecha de infraestructura tecnológica que se ha desarrollado, que se ha construido, va a hacer que los movimientos sean más rápidos que lo que fueron en el 2000, ¿no? Porque recordarán, pues se dio la burbuja en el 2000 y después hasta el 2018 el Nasdaq regresó a esos mismos niveles. O sea, le tomó casi 2 décadas volver a esos mismos niveles. Ahora, pues todo lo que tenemos hoy, a veces lo perdemos de vista, pero es toda esa infraestructura que se construyó gracias a las burbujas, de todo, de fibra óptica, de internet, ahora ya de internet satelital, de todo el tema de los semiconductores. Es increíble la tecnología que hoy existe, las máquinas. Se ha venido construyendo durante casi 7, 8 décadas. Y entonces eso hace que ya sea muy robusto lo que existe y obviamente que entonces estos cambios tecnológicos se puedan generar en un menor plazo y de esa manera generar obviamente más retornos en el corto plazo. Entonces vamos a ver mucha volatilidad, pero yo creo que lo estamos subestimando. Yo sí creo que el día de mañana todo va a ser y va a tener inteligencia artificial y va a ser un cambio transversal en la humanidad y sobre todo en los modelos de negocio. Correcto. Pues mira, si quieres me voy pasando a mis conclusiones. Venga. Recapitular un poco lo que hemos visto. CAPEX está fondeado por flujo en su mayoría. Eso lo veo como algo muy bueno. Los múltiplos, está caro el mercado. Yo creo que como bien empecé la conferencia, es forward looking. Están viendo mucho hacia adelante. Pero no lo veo prohibitivo en la evaluación del mercado en general. Creo que sí están calientitos y hay que tener cuidado y sobre todo trabajar mucho, ahorrar mucho por si vienen estas caídas. Tener algo con que... o tener un porcentaje también puede ser en el sideline para dormir tranquilo, ¿no? Igual si te puede ir algo el mercado puede subir y tienes ahí tu 15, 20% de cash en el portafolio, pero pues vas a estar tranquilo, vas a cometer menos errores. Las empresas son más rentables, entonces estos múltiplos más elevados hasta cierto grado. Me choca decir this time is different, porque nunca es, pero un poquito sí tienen más solidez las empresas. En cuanto al tema, hay mucho euforia, pero creo que el riesgo lo vale. Entonces sí empiezas a ver el tema de especulación y sobre todo el retail investor también, que ya es mucho más presente en los mercados. Ya el 50% de los americanos tienen su dinero en la bolsa y cada vez con más de sus patrimonios en la bolsa. Tienes las redes sociales, foros, todo el mundo está tradeando la narrativa. La narrativa es mucho más importante que los fundamentales hoy en día y eso te abre la puerta a que existan burbujas en ciertos sectores. Yo creo que el tema de... ¿Qué más? O sea, un poco las conclusiones. Yo creo que agarren 5 o 10% de su portafolio en donde pueden ser mucho más especulativos y en riesgo si quieren hacer stock picking en estos rincones como data centers o... A mí Quantum sí me parece una burbuja, pero... Pero no, de manera generalizada. Pero ahí trae esta pregunta que tal vez ayuda a discernir un poco más.
O sea, ¿qué prefieres? ¿El riesgo de estar invertido o el riesgo de no estar invertido en inteligencia No, artificial? totalmente yo prefiero estar invertido. Me daría mucho FOMO, no dormiría. O sea, Pero por FOMO. Podría dormir mejor con palanca, No, pero yo le digo desde un punto. o sea, con un préstamo invertido en inteligencia artificial que estar fuera. Ya. No, pues entonces hay que estar dentro. Y Y no, mira, no que esté apalancado, pero yo de creo que repente desde un punto de vista de costo-oportunidad, nuevamente es lo mismo. O sea, es un play asimétrico porque las veces dinero que puedes hacer en inteligencia artificial pues son múltiples y lo que Sí. puedes perder pues nada más es lo que sea que le metas, ¿no? Y nada más, nuevamente, pues que sea un porcentaje con el que ustedes estén cómodos, en el que puedan tener ese nivel de volatilidad, porque Yo muchas sí- veces ahí está el riesgo, ¿no? También tengo un sesgo a Megacaps y Max Evans. O sea, ahorita vimos cómo se han sobrecalentado algunos sectores, pero tipo Amazon no ha hecho mucho en los últimos 3, 5 años. Ahí está calladita, no se ha movido mucho. Creo que puede ser un play importante, sobre todo en robótica. Prefiero tener Amazon en mi portafolio que de repente una de estas que han subido 500% en los 6 meses y todavía empieza. Y aparte, toda la gente se toma el Kool-Aid porque empiezas a leer en Sí, Twitter. es fácil tomarte el Te Kool-Aid. tomas el ¿Quién se ha Kool-Aid? tomado el Kool-Aid aquí alguna vez? En temas de acciones, pues también es parte de... Entonces, sesgo, o sea, por ejemplo, 3 picks que me encantan, ya los dije. Google, 25 veces utilidades, crece doble dígito. Taiwán, estás a 21 veces, creció 40% este año. Probablemente crezcas más arriba del 30% por los próximos 3 años. Tiene riesgo geopolítico. Baba, estás a 21 veces, también tiene riesgo geopolítico, pero puedes participar en una super empresa de inteligencia artificial en el mercado chino a 20 veces earnings. Si se regresan, ser más agresivo. Aquí, digo, son 3 ideas, ¿no? Algo de energía sí tendría, hablamos de Vertiv, hablamos de EOS, hablé de algunas ideas como solar, pero creo que el futuro va a ser con solar y almacenamiento de baterías, puedes tener algo de expresión ahí. De data centers a mí me gustan 3, Nebius, Irene y Cypher, creo que están calientitas y riesgosas, pero creo que hay que tener algo ahí. Hagamos algo, Comet. De la acción que vamos a regalar, nuevamente a todos les recordamos la dinámica que tenemos de que pongan el precio de la acción que va a cerrar un mes después de que salga el episodio. Tienen la primera semana para ponerlo. Y hagamos lo de Nebius. ¿Cómo ves, Comet? Perfecto. Para que sea algo distinto, que es Sí. una de las acciones que te gustan especulativas. Entonces, pues chance termina en 100 o en 200 o en 500 o en 0. Y yo soy, como bien tú dices, yo soy muy boomer. O sea, yo de repente me fijo mucho en fundamentales, pero de repente también me gusta hacer este tipo de inversiones más especulativas. Pero sé a lo que voy. Sé que no puedo ver los números. Claro, sabes cuál es el riesgo y... También ya hay un termómetro. Si tú te metes a Twitter, la narrativa, ves cómo empiezan a calentarse ciertos nombres. Claro. y hay Sí, el sentimiento del mercado. Ya es más tangible y puedes como que tener esa intuición de que un hombre empieza, por ejemplo, Micron es un hombre que... Y hay reflexividad en el mercado. Si sube 100% en 3 meses, Claro. probablemente va a estar tu timeline de Twitter. Y Micron suena No, mucho. pero ese es un poco la intuición que vas desarrollando como inversionista que te permite también Claro. saber en qué momento están esos puntos de inflexión, ¿no? Sí. Estábamos hablando en el episodio anterior, voy a hacer un medio spoiler, ¿no? Sobre el oro. Y cuando dices, pues ya el oro de plano hace todos los check the box, ¿no? De todas las cosas por las cuales invertirías en oro, entonces empiezas a preocupar, ¿no? Sí, y por eso también el hecho de que Igual aquí. sea tan vocal el tema de que estamos en una burbuja, probablemente significa que no estamos en una. Porque si de verdad estuviéramos en una, la euforia sería mayor. Claro. Entonces sí veo, esta es más o menos mi forma de jugar ahí, más mega caps, empresas donde sí tengo visibilidad sobre los flujos, son más grandes, tienen balances sólidos. De repente sí puedo hacer algo de cherry picking más especulativo. Hay nombres que están in between, ¿no? Donde Micron me gusta mucho, se ve barata, entiendo que es más cíclica. Pero ha crecido mucho y También está es un estirada, cuello de sí. botella que creo que va a ser interesante, el tema de memoria, porque siempre te tratas de ir a los cuellos de botella. De nada sirve que tengas un chat GPT que corre perfecto si no tienes la energía para darle servicio a todos los que vamos a estar como locos buscando ahí, si no tienes la capacidad de memoria para que se va a empezar a... Imagina, ¿tú usarías chat GPT si te contestara en 15 minutos? No, y No. ChatGPT 5, el que se tarda mucho, a veces me desespera. Imagínate. Sí. Pero digo, mi conclusión es que no es una burbuja en términos generales. Sí hay sectores o subsectores que están sobrecalentados. Y esto es un cuento que quizás yo me cuento a mí mismo, pero creo que es un stock picker market desde hace 3 años, ¿no? Siempre dicen Sí. invierte en índices y duérmete, pero No, es que ahí hay una parte importante como para ir redondeando eso. Yo creo que sin duda
hay mucho que va a suceder y va a haber mucha volatilidad. Creo que eso va a ser la narrativa del mercado. Las cosas van a ir para arriba, se van a ir para abajo, se van a ir a la izquierda y se van a ir a la derecha. Es normal porque estamos todavía descifrando qué está pasando en esta industria y tenemos el efecto real de esto y lo que va a suceder. Obvio, yo creo que si te concentras en las más grandes, pues seguramente el riesgo será menor. También el rendimiento probablemente será menor. Pero yo creo que si te vas a la cadena de valor y empiezas a encontrar algunas que parecen, desde mi punto de vista, también más atractivas, ¿no? Decías estas grandes que aparte siempre ha sido muy vocal acerca de ellas, pero me gustaría poner algunas que están ahí en medio que me parecen interesantes, como es el caso de AMD, desde el punto de vista simplemente de eso, del total addressable market, ¿no? Y tal vez una manera de evaluarlo más como lo hacen los venture capitalists, pero es, pues si Nvidia vale 5 trillion, ¿no? Y AMD es su competidor más cercano, y vale 400 billion, y en teoría se está cerrando esa brecha, pues el potencial de 10x podría ser muy interesante. Entonces, AMD a mí me parece interesante. ARM también me parece que tiene una tecnología medular dentro de la integración de este mismo potencial de la inteligencia artificial. Y tal vez un poquito más abajo, y yéndome ahí con Don Miguel, Intel, ¿por qué no un challenger que además pues es Made in America, ¿no? Versus Made in Taiwan? Y eso pues pueda también competir a otro nivel y pueda ser también una historia que no esté en la narrativa, sino que sea una historia, pues eso, de Made in America y hasta el día de mañana un documental de Netflix, ¿no? De cómo esto cambió la narrativa y América ganó, ¿no? Más en el tema de seguridad nacional. Sí, es un tema de seguridad nacional, sin duda. Entonces, pues yo creo que se puede poner interesante y si te parece, mi querido Comet, con eso cerramos el episodio y pasamos a preguntas y respuestas. ¿Te late? Excelente. Gracias a todos. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente a título personal de los participantes y no representan la posición de ninguna empresa, institución o entidad con la que estén relacionados. Este contenido únicamente tiene fines informativos y no debe interpretarse como una recomendación de inversión o asesoría financiera.